va mucho a partir de la comprensión de una lectura o la comprensión de un texto, ¿sí? No solo comprender significado, sino comprender de forma general todo el texto, ¿sí? Sin embargo, para que nosotros podamos conversar respecto a una comprensión global de un texto, ¿sí? Tenemos que pensar en cómo lo hacemos, ¿sí? Y entonces vamos a recordar que existe una serie de pautas, una serie de alternativas o características que nos permiten o que nos facilitan la comprensión de un texto, ¿sí? Entonces, por eso de forma rapidísima vamos a ver ahorita cuáles son esas características que nos ayudan a que sea un poco más sencillo, más simple para nosotros una comprensión global de un texto, ¿sí? Entonces, chicos, al hablar de la conversación académica, sí, de las habilidades para la conversación académica, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a tener una charla, ¿sí? Con alguien más respecto a un tema que es académico. Eso se refiere a que es un tema relacionado, ¿sí? Con argumentos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, Liz. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, pensemos en cuando ahorita empezamos la clase, ¿sí? Y estuvimos conversando acerca de por qué unimos diferentes temas, ¿sí? ¿Creen que era una charla común, una conversación normal, o creen que es una conversación que podría enmarcarse en académica? En Académica, académica. licenciada. Perfecto, exactamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hablábamos primero de una temática que hemos tocado dentro de clases, ¿sí? Y segundo, porque tanto ustedes, ¿sí? Como yo dimos argumentos válidos sobre por qué estaba bien, o a lo mejor alguien pudo haber dicho, sí, pero no me parecía que una de los temas por tal razón, ¿sí? Es decir, dábamos una serie de argumentos que nos permitían eh, hacer parte de la conversación, ¿sí? Y además decir nuestras ideas o dar nuestros comentarios, ¿sí? Entonces, chicos, para que nosotros logremos desarrollar estas habilidades, ¿sí? La única manera que tenemos es teniendo argumentos y eso lo tenemos a partir de una lectura, ¿sí? Solo una vez que hacemos una lectura o varias lecturas de diferentes cosas, ¿sí? Podemos elegir o podemos absorber argumentos que luego nos van a servir para que podamos ser parte de una conversación académica. ¿Listo? Pero, ¿cómo yo puedo absorber los argumentos de un texto, de un tema, ¿sí? Si yo no entiendo el texto? Es por eso que necesitamos ver cómo vamos a leer un texto correctamente, de tal manera que se pueda comprender completamente y a partir de ahí ustedes puedan sacar las ideas que les vayan a ser útiles. ¿Listo? ¿Clarísimos con esto, chicos? Sí, Liz. Perfecto. Vamos entonces, muy rapidita Sí, listo. a revisar cuáles son estos niveles de lectura que nos permiten comprender un texto, ¿sí? Antes de que empecemos, ¿alguien por si acaso recuerda qué niveles de lectura había? Si había alguno de los tres, aunque sea, o no recuerdo. Niveles de lectura de comprensión, listen. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Se acuerdan alguna otra cosita? No. Bueno, no importa. Ya van a ver que cuando comencemos a ver, se les va a refrescar la memoria, ¿sí? Bueno, ¿qué son los niveles de lectura, chicos? Los niveles de lectura, ¿sí? Son diferentes etapas, ¿sí? Que nosotros pasamos al hacer una lectura, es decir, al leer un texto, ¿sí? Una vez que nosotros pasamos por cada nivel, por cada etapa de esta lectura, ¿sí? Logramos absorber ciertas cosas, ¿sí? Logramos hay ciertas capacidades que vamos logrando en cada nivel, ¿sí? Y al final del último nivel, logramos la comprensión total del texto, ¿sí? Empezamos, por supuesto, con un nivel literal, ¿sí? Pasamos luego a un nivel inferencial y terminamos con un nivel crítico. ¿Qué es esto de nivel literal, chicos? El nivel literal o el primer nivel de lectura, ¿sí?
es la primera lectura que realizamos de un texto. En esa primera lectura, nosotros, ¿sí?, podemos primero resaltar o revisar las palabras desconocidas que hayan del texto para que las busquemos, ¿sí? Podemos leer el título del texto y a partir de ahí entender de qué temática va a tratarse, ¿sí? De deportes, comida, algo científico, de plantas, del clima, ¿sí? Podemos también identificar los datos generales del texto, es decir, título, quién lo escribió, cuándo lo escribió, en dónde lo escribió, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de texto sea, si es una noticia, si es un artículo, ¿sí? Vamos a ir identificando datos generales que nos permitan también comprender luego más del texto. Si no es lo mismo que encontremos a lo mejor una noticia de Ecuador que una noticia de España, ¿sí? Tendrán diferentes temáticas, por ejemplo. Y finalmente, en el nivel literal, comprendemos, ¿sí?, qué tipo de texto es el que estamos leyendo y cómo está organizado, ¿sí? ¿A qué se refiere esto, chicos? A que en el nivel literal, o en esta primera lectura que hacemos del texto, podemos entender primero qué texto es. Si es una noticia, es un cuento, es un artículo, es una solicitud a lo mejor, qué tipo de texto es. Y segundo, entonces, una vez que sé qué tipo de texto es, sé cuál es su estructura, ¿verdad? Si es que sé que es una solicitud, tiene una determinada estructura. Si es que sé que es un cuento, tiene otra estructura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto entonces a este primer nivel, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna pregunta o no? No, listen. ¿No? Perfecto. Recuerden que el nivel literal, chicos, entonces es esa primera lectura, la primera vez que leemos un texto, la primera vez que nos enfrentamos al texto, ¿sí? Y por eso aquí revisamos las palabras desconocidas, aquí revisamos la temática, de tal forma que se comprenda de forma general a qué nos vamos a enfrentar, ¿sí? Una vez que hemos pasado ese nivel literal, vamos a pasar a un nivel inferencial, ¿sí? En el nivel inferencial, que es la siguiente lectura, ¿sí? Podemos decir que son las siguientes lecturas. ¿Por qué? Porque el nivel inferencial a veces nos toma otra lectura una vez o si no, otra vez, es decir, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? Depende de las veces que sean necesarias para que logremos estas 3 cositas. Primero, inferir ideas implícitas. ¿Qué es eso de inferir ideas implícitas, chicos? Es encontrar, ¿sí?, las ideas que no están de forma escrita en el texto. Por ejemplo, supongamos que yo leo una noticia de esta semana, ahora que estamos, que seguimos con esto de las elecciones, ¿sí?, todo el tiempo. Supongamos que leo una noticia que dice, por ejemplo, Arauz sigue insistiendo en que ganará la segunda vuelta. Arauz ingenuamente insiste en que ganará la segunda vuelta, ¿ya? Ese es el encabezado que encontramos. ¿Ustedes creen que el encabezado y la noticia está dirigida a apoyar a Arauz o apoyar a los otros partidos? Apoyar a los otros partidos. A los otros partidos, ¿verdad? No está escrito en la noticia, ni está escrito en el encabezado, no apoyamos a Arauz o apoyamos a otro partido, pero al momento de leer nosotros, podemos inferir una idea, sacar una idea que no está escrita, pero que es lo que nos está diciendo el texto, ¿sí? ¿Claros con eso? Sí, listen. Perfecto. Además de esto, chicos, de inferir ideas, en el nivel inferencial podemos encontrar las ideas principales y secundarias del texto, ¿sí? Y relacionamos la información de manera lógica, es decir, sabemos que en la parte principal o superior está la idea principal o el párrafo principal, ¿sí? Y en el segundo párrafo están ejemplos, en el tercer párrafo hay una cita, es decir, vamos organizando la información según cómo está organizada en el texto,
¿sí? Comprendemos de qué forma se organizó el texto. ¿Listo?